Bueno, en primer lugar, a nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, es muy grato el compartir contigo, Carlos, tu experiencia en justamente una de las materias muy bonitas como es la hidráulica y las profesiones como es la hidráulica. En ese sentido, te agradecemos a nombre de todo el grupo y esperamos de que la misma sea del agrado de todos los presentes. Eh, como ustedes saben, la charla se la inicia sin interrupciones. Carlos presenta todo absolutamente y una vez terminada la exposición, arrancamos con el tema de preguntas y respuestas. Para el día de hoy tenemos introducción a la dinámica de fluidos computacional. Carlos Borges Barba es magíster en hidráulica, mención diseño de obras hidráulicas en la Escuela Politécnica Nacional, cum laude. Es ingeniero civil por la Universidad Politécnica Salesiana y es el mejor egresado de la carrera. Tiene conocimientos en dirección de proyectos, diseño, programación, elaboración de presupuestos de ejecución, administración y fiscalización de proyectos civiles, industriales y obras hidráulicas. Investigador CFD, dinámica de fluidos computacional. Docente investigador en la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito. Consultor técnico en Acería del Ecuador, compañía anónima Adelca. Especialista en Ingeniería y Obras Civiles para la Corporación Eléctrica del Ecuador Select EP Hidrotoapi. Jefe de Obras Civiles y Mantenimiento Civil en Acería del Ecuador, compañía anónima Adelca. Carlos, bienvenido. Estás con la pantalla. Buenas noches con todos. En realidad para mí es un verdadero gusto, un verdadero placer poder compartir con todos ustedes, con quienes se han dado cita para conocer un poquito respecto a lo que tiene que ver con la dinámica de fluidos computacional. Tengo que empezar diciendo que la dinámica de fluidos computacional es una importante que nos permite resolver en computadora, tiene esta herramienta, cuáles son las limitaciones, las complejidades, etcétera. Y bueno, vamos a tratar de exponer cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para estudiar los fluidos mediante esta herramienta. Para ello, si me permiten, me quisiera remitir a cuál ha sido el proceso que se ha desarrollado a lo largo de los años para tratar de entender los fenómenos que involucra la física. Entonces nosotros tenemos que prácticamente en el siglo XVI hay un boom en cuanto a la investigación. Hay un importante apogeo de científicos que se encargaron de tratar de describir los procedimientos o los fenómenos físicos. Tenemos algunos aportes de los físicos, de los matemáticos que se muestran en pantalla. Tenemos los de los más antiguos que fueron, por ejemplo, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Torricelli, Huygens, entre otros, que trataron de alguna forma entender y plasmar matemáticamente cuáles son los criterios que sirven para tratar de entender lo que ellos veían en la naturaleza. Pero vamos a entender de que en el siglo XVII aparece la mecánica newtoniana a partir de los principios que plasma Isaac Newton. Entonces, a partir de este enfoque que da Isaac Newton, se empieza a entender como tal, de alguna forma, la física como la conocemos. Pero estos principios, estos análisis, solamente se los realizaron hasta esa época a los sólidos. A los fluidos no se les daba todavía este estudio. Entonces, Leonard Euler, la tercera imagen que se ve y la tercera fotografía, este importante físico y matemático empieza a tratar de aplicar los conceptos de la mecánica newtoniana a una masa fluida. Entonces ahí es donde se empieza prácticamente a realizar el estudio de la hidráulica como tal, a partir de la aplicación de los principios de la mecánica newtoniana hacia un volumen fluido. Pero en lo posterior aparecen otros investigadores. En este caso, George Gabriel Stokes es un matemático y físico inglés que en el siglo XIX los conceptos de la viscosidad a partir de la concepción de los esfuerzos cortantes que se presentan en cada una de las partículas de una masa fluida.
Por otro lado, tenemos nosotros al científico Navier. Él es un ingeniero y físico francés que empieza a incluir todo lo que tiene que ver con las fuerzas actuantes en cada una de las partículas de un fluido en las expresiones que propuso Leonard Euler, perdón. Y estas son la base que nos ha servido para tratar de entender cuál es el comportamiento de los fluidos. Por otro lado, de forma prácticamente paralela, este caballero Stokes, George Gabriel Stokes, realizó una deducción matemática para tratar de entender de mejor forma y con un modelo totalmente diferente, utilizando diferentes criterios, prácticamente a las mismas conclusiones que Navier. Entonces, eso es lo que da origen a lo que se conoce como las ecuaciones de Navier-Stokes que tenemos en pantalla y nos permiten prácticamente describir el comportamiento de los fluidos. Como podemos ver, prácticamente son ecuaciones bastante complejas, en las cuales intervienen muchas variables, como por ejemplo las velocidades en las tres direcciones, las presiones, las variaciones de cantidad de materia, etcétera, etcétera. Fíjense, por favor, me he permitido tomar esta captura de pantalla de la página de la NASA. Creo que todo el mundo conoce a esta institución que básicamente se dedica a hacer todo tipo de investigaciones. Entonces, son un conjunto de ecuaciones bastante complejas. ¿Por qué son complejas? Porque prácticamente la naturaleza del movimiento de los fluidos es relativamente complicada, en el entendido de que prácticamente las posiciones de las partículas de un fluido siempre están cambiando de posición unas respecto a otras, lo que les aparta, eh, les hace tener un comportamiento, todo un sólido se mueve, prácticamente la posición de sus partículas permanecen invariables, no varía la posición entre esas partículas. Pero en el caso de los fluidos es totalmente diferente porque cada instante estas partículas se encuentran moviéndose, desplazándose con sus características prácticamente independientes unas respecto a otras. Me he permitido colocar acá a manera de resumen cuáles principios en los que se basa prácticamente el estudio del comportamiento de los fluidos, del estudio de la dinámica de fluidos. Básicamente nosotros tenemos que entender de que se basa principalmente en el principio de conservación de la materia, en el principio de la conservación de la cantidad de movimiento y en el principio de la conservación de la energía. Pero tengamos en cuenta todas las fuerzas que tienen que ser analizadas para considerar precisamente este principio que vemos, el de la cantidad de momento. Tengamos en cuenta toda la cantidad de esfuerzos que se producen en cada una de las direcciones, en cada una de las caras de cada partícula del fluido y tengamos en cuenta que un fluido tiene una cantidad sumamente importante de partículas. Entonces, en estas figuras he pretendido visualizar, esquematizar cuáles son las fuerzas que están actuando en esas partículas, cuáles son los esfuerzos que se producen a razón de estas fuerzas que están actuando acá. Esos son los que nosotros conocemos, perdón, como tensiones actuantes en un prisma idealizado. Fíjense, este es el prisma idealizado, es decir, esto representa prácticamente una partícula en cuyas caras se van a presentar estas tensiones o estos esfuerzos. Démonos cuenta, por favor, la complejidad de las ecuaciones. Nosotros tenemos derivadas parciales de segundo orden, ¿no es cierto? Tenemos acá la simplificación de la ecuación de la cantidad de momento, pero ya un poco más desarrollada, nosotros tenemos acá la particularidad de que podemos analizar el campo de aceleraciones, el campo de velocidades y a partir de esto obtener un sistema de ecuaciones complejas que dan cuenta del principio de la conservación de la cantidad de momento. Y a partir del análisis, de un análisis similar, para entender el principio de conservación de energía, nosotros tenemos este sistema de ecuaciones complejas. La presentación la voy a entregar a Patricio al finalizar la misma para que ustedes tengan como material de revisión, para que puedan dedicarse a observar un poquito más detalladamente estas ecuaciones, porque en realidad si solamente nos ponemos a hablar de ecuaciones, pues prácticamente se nos va a terminar el tiempo que tenemos disponible y no vamos a entender lo que tiene que ver con la dinámica de fluidos computacional. Me he permitido realizar una breve descripción de la obtención de estas ecuaciones de Navier-Stokes
para hacerles notar la complejidad que tienen, porque se trata de derivadas parciales de segundo orden, en el entendido de que tenemos muchísimas variables que tienen que ser calculadas prácticamente en volúmenes infinitesimales, a los que vamos a referirnos en lo posterior. Habitualmente nosotros conocemos que la dinámica o la hidráulica puede ser estudiada desde diferentes enfoques. Nosotros tenemos la dinámica de fluidos teórica, que se basa en estos principios que les había detallado previamente para la obtención de algunas de las variables que intervienen en el fluidos. Pero dada la complejidad del comportamiento de los líquidos, no todos deben ser descritos adecuadamente con los principios de la física clásica. Por esa razón, varias de las expresiones que utilizamos en hidráulica han sido obtenidas a partir de la experimentación, es decir, obtenidas en laboratorio. Y surge recientemente la posibilidad de analizar el comportamiento de los fluidos mediante la utilización de la dinámica de fluidos computacional. ¿Por qué entra en auge recientemente? Porque hay una importante cantidad de partículas que tenemos que estudiar y prácticamente para todas ellas debemos calcular sus velocidades, las presiones existentes en cada uno de los espacios por donde se mueve el fluido, y eso implica que tengamos una importante cantidad de resultados. Entonces, las computadoras de hace muchos años tenían ciertas limitaciones en cuanto a la capacidad de almacenamiento. Ese era uno de los motivos por los cuales la dinámica de fluidos computacional no podía ser implementada hace mucho, porque necesitábamos mucha memoria para guardar todos los resultados que se van generando. Y otro de los aspectos es que esta resolución de la ecuación, de las ecuaciones de Navier-Stokes es aproximada. De hecho, hasta hoy no hay una solución directa, una solución exacta de esta. Para las personas que se dediquen a estudiar esto y que logren resolverlas de manera directa. En otras palabras, hasta hoy no se pueden solucionar de forma directa. Por lo tanto, tienen que resolverse por iteraciones, es decir, por aproximaciones a partir de unos datos que nosotros nos imponemos y que los conocemos como condiciones de frontera. La dinámica de fluidos computacional me permite analizar el comportamiento de un fluido, como por ejemplo lo que vamos a ver en esta animación. Es el caso de la descarga de un vertedero sobre un vertedero que tiene una compuerta en la parte superior, y prácticamente nosotros podemos notar que sí, efectivamente se trata de una animación, pero tiene un alto grado de detalle, ¿no es cierto? Aparentemente, en el lado izquierdo podemos ver algo muy semejante a lo que acontece en la realidad. Del lado derecho, pues es más notorio que nosotros tenemos una simulación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque del lado derecho prácticamente podemos ver una escala de colores que nos da cuenta de los valores que tiene cada una de las variables que a mí me interesa analizar. En el caso de la figura, nosotros tenemos los valores de las velocidades, que se representan prácticamente en color rojo los valores más altos y en color un tanto azul los valores más bajos. Entonces, es importante entender que la dinámica de fluidos computacional consiste en la resolución de estas ecuaciones complicadas que les había indicado en la parte inicial de mi presentación en diferentes volúmenes de control, en volúmenes finitos. ¿Qué quiere decir eso? Que a mi dominio computacional, el dominio computacional es el espacio en el cual prácticamente se va a mover el fluido, yo tengo que discretizarlo, es decir, dividirlo en volúmenes de control más pequeños, en los cuales pues prácticamente el programa resuelve por aproximaciones las ecuaciones que les referí, las ecuaciones de Navier-Stokes. Obviamente esto implica que nosotros le demos un enfoque diferencial a la resolución de estas ecuaciones en diferentes volúmenes de control. Fíjese por favor que en la pantalla me he permitido colocar prácticamente lo que tiene que ver con la discretización, es decir, la división del dominio computacional en pequeños volúmenes infinitesimales que nosotros los llamamos volúmenes de control. En el lado derecho, en la parte superior, tenemos prácticamente una tubería, la cual ha sido discretizada o dividida en pequeños volúmenes de control. Y en cada uno de estos cubitos, en cada uno de estos volúmenes de control, el programa o los programas resuelven por aproximación las ecuaciones que les había mencionado anteriormente. Me he permitido colocar en esta diapositiva una representación del modelo que yo desarrollé en mi tesis de la maestría que desarrollé en la Escuela Politécnica Nacional, que consiste en una estación experimental
ensamblada en cuyo interior, bueno, tenemos un canal en cuyo interior hay una compuerta vertedero. Entonces, para la resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes con computadora, necesito discretizar, necesito dividir mi volumen de control y en cada uno de estos volúmenes de control se realizará un análisis de los flujos entrantes, los flujos salientes y los flujos remanentes. En eso básicamente consiste la resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes. Es decir, en cada uno de estos volúmenes infinitesimales, el programa va a resolver estas ecuaciones. ¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para ejecutar una simulación numérica? En primera instancia, nosotros debemos realizar un preprocesamiento que consiste básicamente en la definición de la geometría, es decir, el espacio que queremos modelar. Podemos tomar como ejemplo, digamos, un vaso y quiero simular el comportamiento del fluido en el interior. Entonces, ese vaso es mi volumen, como es mi dominio computacional. Ese espacio que va a ocupar el fluido, en otras palabras, el espacio por donde se va a mover mi líquido. Tenemos ahí en la fotografía, bueno, en la ilustración, la topografía, ¿no es cierto?, de un cauce natural. Podemos simular este entre otros aspectos. Entonces, en primera instancia nos corresponde definir el espacio, la geometría por donde se va a mover el fluido. Como siguiente instancia, nosotros debemos discretizar este dominio, es decir, subdividirlo en pequeños volúmenes de control, en volúmenes infinitesimales, es decir, pequeños volúmenes, en los cuales se van a aplicar estos principios de las ecuaciones de Navier-Stokes. A continuación nos corresponde definir las propiedades del fluido, porque podemos simular el fluido que a ustedes se les imagine, por ejemplo, el flujo de aire, el flujo de agua, de un lar, etcétera, etcétera. Y necesitamos también definir las condiciones de frontera. ¿Qué son las condiciones de frontera? Estas son las variables, o perdón, los valores que tiene cada una de las variables, a partir de los cuales va a empezar el proceso iterativo para calcular los valores, por ejemplo, de la velocidad en cada uno de estos volúmenes de control, o las presiones, o los calados, etcétera, etcétera. Una vez que yo he definido la geometría, he discretizado esa geometría, la he dividido en pequeños volúmenes de control, he ingresado las propiedades del fluido y las condiciones de frontera, empieza el proceso de la resolución iterativa de las ecuaciones de Navier-Stokes. Para eso nosotros necesitamos un equipo, una computadora muy robusta, porque como les había indicado, estos volúmenes de control tienen una importante cantidad, son muchísimos volúmenes de control, es decir, vamos a tener muchos pequeños cubitos en los cuales vamos a tener que resolver esas ecuaciones. Por ejemplo, hablemos del tránsito de un fluido en un río. Podemos modelar el comportamiento del río, el flujo de un caudal en un río. Podemos modelar lo que habíamos visto, la descarga sobre un vertedero. Entonces, debemos discretizar ese espacio y ahí nosotros tenemos un importante número de elementos en los cuales se van a generar muchísimos resultados. Este procedimiento es bastante complicado y exige un importante costo computacional, es decir, el programa le exige muchísimo a la computadora, en el entendido de que tiene que hacer muchas operaciones matemáticas empleando métodos numéricos y algoritmos computacionales para simular este comportamiento de los fluidos. Son muchos procesos iterativos que debe desarrollar, por lo tanto, la capacidad de la computadora, la, la calidad de la computadora debe ser sumamente alta. Debemos tener un importante número de procesadores, debemos tener una importante memoria RAM y sobre todo una importante capacidad de almacenamiento, porque insisto, son muchos los elementos donde vamos a generar una cantidad importante de resultados, por eso necesitamos manejar muchísima información. Después de que el programa ha realizado la solución iterativa de las ecuaciones, nosotros podemos tener estas representaciones animadas que tenemos acá, lo que nos permite realizar un análisis de resultados. Pero no son los únicos o las únicas representaciones que yo tengo. En adelante, bueno, más adelante les voy a presentar algunas otras imágenes que dan cuenta de los resultados que podemos generar con estos programas. Entonces, como resumen, la dinámica de fluidos computacional es una herramienta que me permite resolver en ordenador las ecuaciones de Navier-Stokes, que son las que gobiernan el comportamiento de un fluido. Aquí están los pasos que les había hablado hace unos instantes.
¿Cuáles son las ventajas de utilizar la dinámica de fluidos computacional? En primera instancia, nosotros podemos hablar de la reducción de tiempo y costos en los diseños. ¿Por qué? Porque esto, si bien es cierto, es una herramienta que puede ser implementada para modelar cualquier fenómeno hidráulico o cualquier fenómeno de algún fluido, porque inclusive se puede modelar aire. ¿Ya? Nos permite obviar en algunos casos la necesidad de construir modelos matemáticos, perdón, modelos físicos, pero no en su totalidad, porque siempre vamos a necesitar un modelo físico para poder comparar los resultados que estamos generando. Pero esto implica la reducción de los tiempos de diseño, la resolución la reducción, perdón, de tiempos de análisis, porque no vamos a tener la necesidad de involucrarnos o emplear muchísimo tiempo en la construcción de estos modelos físicos, digámoslo en exceso. Nos permite también analizar sistemas bastante complejos. Por ejemplo, nosotros conocemos que en el interior de una válvula podría llegar a presentarse una presión sumamente baja que podría generar un fenómeno que nosotros conocemos como la cavitación. Entonces, esto es un poquito complicado modelarlo en laboratorio porque una válvula por lo general tiene unos componentes metálicos en cuyo interior no podemos saber lo que está pasando. Podemos más o menos estimar, pero no podemos evidenciarlo, ¿no es cierto? En el caso de la dinámica de fluidos computacional, nosotros podemos analizar estas condiciones complejas. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos flujos con velocidades bastante altas, con temperaturas sumamente elevadas, que son muy difíciles de modelar en laboratorio. Eso sí lo podemos hacer acá en un ordenador. Podemos también entender que esta importante herramienta nos permite simular condiciones bastante peligrosas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que hacer algún análisis de un flujo en un aliviadero de excedentes en una presa, nosotros podemos hacerlo desde la comodidad de nuestras oficinas sin la necesidad de ir a implementar instrumentación que nos permita tomar lecturas, por ejemplo, de los calados, de las velocidades, etcétera, etcétera. Imagínense ustedes tener la necesidad de medir la velocidad o el calado en un aliviadero de excedentes. Obviamente nosotros tenemos sensores, pero para instalar los sensores, pues vamos a tener que solventar algunas dificultades debidas a los trabajos en altura que se deben desarrollar. Entonces, ese es un ejemplo de las condiciones complejas que nosotros podíamos tener en forma física, llamémoslo así. Y otra de las ventajas es que tenemos prácticamente un nivel de detalle ilimitado. Como ustedes pudieron ver, se pueden hacer acercamientos, se pueden hacer diferentes vistas, diferentes perspectivas que nos permiten entender cuál va a ser el comportamiento de los fluidos y analizar con muy buen grado de detalle desde diferentes puntos de vista, ¿no es cierto? Desde diferentes perspectivas. Pero no todo es tan agradable, digamos, en este aspecto. También tenemos algunas limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Básicamente el uso de los programas que me permiten realizar modelación numérica en 3D son muy costosos. Las licencias son exageradamente altas. Necesitamos equipos computacionales muy robustos, de características particulares, de características excelentes que me permitan desarrollar esto sin que se cuelguen. Les puedo comentar que cuando yo estaba haciendo mi tesis en la maestría, tenía un ordenador normalito, una computadora que si no estoy mal tenía bueno, era un procesador i5. Y claro, empezó a realizar la modelación. Pero después de 2 o 3 horas de simulación, la computadora se colgaba. ¿Por qué? Porque su capacidad no le permitía realizar estos procesos de forma adecuada. Entonces, esa es una de las limitaciones que nosotros tenemos. Otra de las limitaciones es que necesitamos personal calificado para realizar esto. Y no todo el mundo tiene el conocimiento de la forma en cómo debemos generar que el modelo converja, que el modelo llegue a tener una solución adecuada. Hay una teoría que debe desarrollarse previa a la implementación de la dinámica de fluidos computacional, porque tenemos que entender que se resuelven modelos matemáticos por iteraciones, lo cual implica que podríamos tener resultados demasiado aleatorios y eso genera que los modelos no converjan, que la solución no sea adecuada, que la solución sea errónea. Entonces necesitamos estar capacitados para analizar esas condiciones que me van a permitir tener un modelo convergente, es decir, que los resultados sean adecuados. Entonces, sí es importante tener en cuenta esa particularidad.
Otra de las limitaciones que tenemos es que por lo general los modelos, los programas no resuelven todas las escalas de turbulencia. Ya vamos a ver a qué hago alusión cuando digo las escalas de turbulencia. Nosotros conocemos que prácticamente en la naturaleza es muy difícil encontrar fluidos o flujos laminares, es decir, donde las partículas sigan una trayectoria definida. Por lo general, la mayoría de flujos que se presentan en la naturaleza son turbulentos, entonces la turbulencia genera el desarrollo de vórtices de diferentes escalas, de diferentes tamaños. Entonces, los paquetes computacionales no tienen todos la capacidad de resolver precisamente todas estas escalas de turbulencia. Solamente algunos resuelven las escalas más grandes y las otras las modelas. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. Y esta es la más importante a mi juicio de las limitaciones, la tendencia a creer que cualquier resultado que me entregue el programa es adecuado. Solamente empiezo a tal vez a ver algún manual del Flow 3D, del ANSYS, etcétera, y empiezo a ingresar los parámetros que necesito en la fase preparatoria, en el preprocesamiento, y espero que el programa me entregue resultados y yo los adopto como adecuados. Eso no es adecuado. Siempre necesitamos nosotros realizar el procedimiento que se conoce como calibración del modelo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que comparar los resultados que está generando el programa con algo que yo pueda palpar de forma física, con algo que yo pueda medir. ¿Por qué? Porque debido, insisto, al método de resolución de estas ecuaciones que se efectúan por aproximaciones, podrían presentarse resultados erróneos, lo que yo les había indicado respecto a la convergencia del modelo. Entonces, siempre es importante tener algo con qué comparar estos resultados. Entonces, es sumamente importante realizar lo que se conoce como la calibración del modelo. ¿Qué aplicaciones puedo darle yo a la dinámica de fluidos computacional? Prácticamente puedo resolver o puedo simular todo lo que tiene que ver con el flujo de un líquido, ¿no es cierto? Con un fluido. Miremos ahí que tenemos algunas estructuras, tenemos tanques presurizados, tenemos estructuras de descarga, tenemos turbinas, ¿no es cierto? Tenemos rodetes de una bomba. Inclusive cuando estuvo latente el problema del coronavirus, se utilizó la dinámica de fluidos computacional para entender cuánto pueden llegar a desplazarse las gotículas, es decir, los pequeños fragmentos de saliva que todo el mundo genera al hablar. Entonces, estas herramientas fueron utilizadas para establecer las distancias seguras. Recordemos que nos decían en las filas, por ejemplo, de los bancos, de algunas instituciones, nos decía mantenga la distancia de cuánto, de 2, de 3 metros. Eso no es producto del azar. Se utilizó, por ejemplo, esta herramienta para determinar cuánto pueden llegar a desplazarse esas partículas o gotículas, porque así se les conoce, y pues en este sentido determinar cuál, entre comillas, era la distancia segura. Para quienes gustamos, por ejemplo, del automovilismo, de la Fórmula 1, y hemos escuchado el término CFD, ¿no es cierto? Esto que también tiene que ver con la simulación numérica. Se utilizan programas, paquetes computacionales para entender cómo fluye el aire en estos autos de carreras. Sí, entonces esas son algunas de las aplicaciones que nosotros podemos darle a la dinámica de fluidos computacional. Ahora, es sumamente importante entender que la mayoría de los flujos que se presentan en la naturaleza son turbulentos. Es decir, las fuerzas inerciales predominan por sobre las fuerzas viscosas, por sobre la viscosidad particularmente. Entonces, este fenómeno fue estudiado desde hace muchos años. Tenemos en la primera gráfica un dibujo, un boceto que hizo Leonardo da Vinci para tratar de caracterizar el fenómeno de la turbulencia. El segundo representa la noche estrellada, así se llama el cuadro que pintó Vincent Van Gogh, para tratar de entender o de caracterizar de alguna forma la turbulencia. Y finalmente nosotros tenemos la fotografía de la estación experimental que utilizó Osborne Reynolds para tratar de entender un poquito la turbulencia. Entonces, nosotros podríamos definir a la turbulencia como el caos, el movimiento totalmente caótico que tienen las partículas en un fluido. Y como les indicaba anteriormente, en la naturaleza prácticamente todos los flujos son turbulentos, con ciertas excepciones, por ejemplo, los flujos que se desarrollan en medios porosos o condiciones similares. Entonces, lo que nos corresponde entender es que la turbulencia genera que se presenten estos vórtices, estos torbellinos, estos remolinos. Esos vórtices prácticamente son el ADN de la turbulencia. Esas son las diferentes escalas de turbulencia que yo les había manifestado hace unos instantes. ¿En qué consiste
el análisis de la turbulencia, en entender de que como consecuencia de la energía cinética que tienen las partículas del fluido, se empiezan a desarrollar vórtices, vórtices de gran tamaño, los cuales de a poco son atenuados, se van formando cada vez vórtices más pequeñitos, como pueden ver aquí nosotros en esta zona tenemos esos vórtices grandes como consecuencia de las velocidades, de los gradientes de velocidad que tenemos acá. Pero si nosotros fijamos acá, nos fijamos en esta zona, ya esos vórtices han desaparecido. ¿Eso por qué se presenta? Porque la viscosidad, las fuerzas viscosas que tiene un fluido, son capaces de ir atenuando de forma progresiva la formación de estos vórtices. En otras palabras, estos vórtices van disminuyendo de su tamaño hasta que desaparecen. ¿Pero por qué desaparecen? Porque prácticamente en la interacción que existe entre estas partículas del fluido se produce una fricción y la fricción genera que la energía que tienen las partículas en movimiento se transforma en energía calórica, se transforma en calor, que obviamente se disipa en el medio, es decir, se eleva ligeramente la temperatura del fluido. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos en hidráulica las pérdidas de carga. Aunque yo no estoy muy de acuerdo con ese término, porque no es que se pierda energía, eso nos dice uno de los principios fundamentales de la física, que no se pierde energía, que esta energía se transforma. En este caso se transforma en calor, una energía calórica que, repito, se disipa en el medio. Entonces, cuando nosotros realizamos la modelación numérica, es importante que sepamos caracterizar adecuadamente el fenómeno de la turbulencia. Para eso existen diferentes modelos de turbulencia. En este caso tenemos los modelos RANS que me permiten resolver ciertas escalas de turbulencia. Fíjense, por favor, perdón, acá nosotros tenemos las escalas más grandes. Estas escalas, los remolinos, los torbellinos más grandes, son resueltos por los programas. Y las demás escalas, es decir, los remolinos más pequeños, son solamente modelados, es decir, se estima cómo se van a llegar a comportar estos torbellinos. Hay otros tipos de modelos de turbulencia que me permiten caracterizar con mejor detalle los fenómenos turbulentos. Fíjese acá en la fotografía número 3. Tenemos ahí los modelos de Large Eddy Simulation, es decir, estos modelos resuelven todas las escalas de turbulencia, es decir, calculan cómo se van a comportar cada uno de estos torbellinos, ¿sí? Desafortunadamente no existen hoy por hoy equipos o programas que resuelvan en su totalidad estas escalas, porque el costo computacional es exageradamente grande. Es decir, le vamos a exigir demasiado a nuestra computadora y se va a demorar muchísimo tiempo. Ya les voy a comentar un poquito respecto a las experiencias que he tenido para que más o menos nos demos cuenta de los tiempos de simulación que tenemos en la dinámica de fluidos computacional. Fíjese, por favor, que acá me he permitido colocar una representación de lo que se conoce como la escala de Kolmogorov, que nos indica cómo la energía cinética se va disipando conforme las fuerzas viscosas están actuando en estos remolinos. Se presenta una disipación viscosa de esta energía. Y para eso nosotros tenemos en los paquetes computacionales varios modelos que nos permiten identificar algunas variables, como por ejemplo la energía cinética turbulenta y la tasa de disipación de energía cinética turbulenta. Es decir, por un lado, qué energía me genera los vórtices y qué fuerzas son las que me van a ir aplacando o atenuando estos vórtices. Tenemos varios tipos de simulación numérica que se pueden desarrollar y aquí me he permitido colocar algunos de los paquetes computacionales que nos permiten realizar estas simulaciones. Por un lado, podríamos realizar una simulación unidimensional, es decir, calcular o determinar la variación, por ejemplo, del calado únicamente, es decir, analizamos una de las variables o la variación de uno de los parámetros, en este caso el calado, solamente en una dimensión. Podríamos analizar también los flujos de lahares, los flujos de ríos que podrían generar inundaciones a partir del análisis bidimensional, es decir, de cómo va a desplazarse el agua en planta, saber el área que va a utilizar con el calado respectivo. O podríamos analizar de forma más compleja ya los fluidos teniendo una representación en 3D, es decir, que el programa nos entregue los valores de los vectores de velocidad en X, en Y, en Z
los valores de las presiones, inclusive datos de transferencia de calor, de fenómenos turbulentos, etcétera, etcétera. ¿Qué ejemplos de aplicación me permito conversar un poquito en esta noche? Cuando yo estuve terminando la maestría de Ingeniería Hidráulica en la Escuela Politécnica Nacional, identificamos una oportunidad de realizar una investigación teniendo en cuenta que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una compuerta, tenemos acumulación de partículas flotantes en la parte superior. Y cuando nosotros tenemos un vertedero, tenemos acumulación de partículas sólidas en la parte inferior. Entonces, eso me genera un problema. Fíjese, por favor, el problema del material flotante que se acumula sobre una compuerta y el problema del material de fondo, el material de sedimento que se acumula en el paramento aguas arriba de un vertedero. En este caso, en esta investigación se propuso analizar una compuerta vertedero que tiene la finalidad de reducir o mitigar esta problemática. ¿Por qué razón? Porque al admitir el flujo superior yo puedo evacuar el material flotante, como lo podemos ver en la última figura. Y al permitir el flujo bajo una compuerta, pues prácticamente el material de sedimento es arrastrado, sigue su cauce habitual y me disminuye la problemática asociada a la acumulación de estos materiales que de forma muy general podríamos decir se presenta de forma repetitiva porque desafortunadamente no le damos importancia a las labores de mantenimiento. Entonces, este análisis nosotros lo realizamos con la finalidad de mitigar estos dos problemas que se presentan en estas estructuras. Se propuso una compuerta vertedero a partir de una investigación realizada por el doctor Marco Castro, a quien ojalá nos esté escuchando, le envío un fuerte abrazo y un afectuoso saludo. A partir de la investigación que él desarrolló en un modelo físico en Alemania, se generó este nomograma que me permite determinar el caudal que descarga la parte superior y la parte inferior de esta estructura llamada compuerta vertedero a partir de la relación del calado de aproximación y la carga sobre el vertedero. Entonces, este nomograma pues fue propuesto por el doctor Marco Castro y fue ampliado, digamos, en cuanto a las tolerancias, a los caudales que se podrían manejar, a los anchos de las estructuras, etcétera, etcétera, a partir de una modelación numérica realizada en el programa Flow 3D. Fíjese por favor cómo en este modelo yo he tratado de representar de manera tridimensional el espacio que era de mi interés, el espacio que yo estaba estudiando, consistente en un canal en cuyo interior estaba alojada precisamente esta compuerta vertedero. Y fíjese por favor cómo se realizó el mallado. El mallado no es más que la discretización, es decir, la división del volumen del volumen computacional, del dominio computacional, en pequeños volúmenes finitos, en pequeños cubitos en los cuales se van a resolver las ecuaciones de Navier-Stokes. Tengamos en cuenta de que mientras más elementos tenga, mientras más cubitos, mientras más volúmenes de control yo tenga, el programa se va a demorar más y va a generar más información. Por esa razón es adecuado realizar un mallado sumamente adecuado, es decir, una división del espacio teniendo en cuenta los sectores donde a mí me interesa analizar el flujo con mayor detalle. Por ejemplo, en esta figura tenemos nosotros el espacio uno y 2 prácticamente discretizado con una malla con un tamaño de estos bloquecitos mucho más grande que lo que nosotros tenemos en este sector de aquí, donde me interesa efectivamente conocer cómo se va a comportar el fluido. Y obviamente en lo posterior, en los espacios 9 y 10 respectivamente, se vuelve a adoptar una geometría mucho más grande. Esto en favor de realizar una simulación que no le exija demasiado a la computadora y que el tiempo tampoco sea demasiado extenso. Fíjese por favor la geometría, si no estoy mal, este canal tenía 6 metros de longitud, tenía 60 metros de ancho y de altura, si no estoy mal, tenía 80 centímetros. Entonces es un espacio no exageradamente grande. Y tengo que comentarles que cada simulación que yo realizaba le tomaba a una computadora relativamente buena prácticamente una semana. Entre 6 y 7 días se demoraba la computadora en entregarme los resultados que se iban generando a partir de la resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes. Respecto a las condiciones de contorno, les había indicado que estos son los valores que nosotros le vamos a entregar al programa a partir de los cuales se va a desarrollar la solución iterativa de las ecuaciones. Por ejemplo, nosotros podríamos indicar
el caudal que está ingresando, ¿no es cierto? Aquí ya, cuando el programa conoce el caudal, ya puede ir resolviendo esas ecuaciones, determinar cuál es el valor, por ejemplo, de la velocidad y a partir de este valor inicial de la velocidad, ir determinando las velocidades en cada uno de los volúmenes de control que están aguas abajo, llamémoslo así, ¿ya? Se definieron obviamente las propiedades del fluido porque también depende mucho, sobre todo de la viscosidad, lo que yo les había indicado. La viscosidad es la propiedad física de un fluido que nos permite caracterizar su resistencia ante los esfuerzos cortantes, es decir, ante sus desplazamientos. Aquí tenemos algunos de los resultados que entregó el programa. Por ejemplo, nosotros pudimos en este caso identificar claramente cuáles son los valores del calado de aproximación, la carga sobre el vertedero y los porcentajes de descarga, tanto superior como inferior, respectivamente. El programa Flow 3D en este caso nos da la oportunidad de ir identificando cuáles son los caudales que van ingresando al volumen, al dominio computacional y cuáles son los caudales de salida. Ese es uno de los parámetros que nosotros debemos chequear. Porque la convergencia del modelo matemático precisamente consiste en verificar que se cumplan prácticamente los criterios de la física que les había indicado, los principios físicos de conservación de masa, conservación de cantidad de momento y conservación de la energía. Por lo general, cuando nosotros hacemos una simulación física por el proceso de resolución iterativa, nosotros vamos a tener una, entre comillas, pérdida de caudal, pero esa pérdida no debe ser demasiado grande, porque cuando tenemos esa pérdida, digamos que acá ingresan 10 metros cúbicos por segundo, y acá salen solamente 9, ya tenemos una importante pérdida de masa y ahí no se está cumpliendo el criterio de conservación de la materia. Entonces, esa es una de las variables que nosotros debemos ir controlando que se cumpla. Eso con el afán de garantizar la convergencia del modelo, en otras palabras, de garantizar que los resultados sean adecuados. Podemos tener em, visualización en 2D de cualquiera de los planos que nosotros queramos analizar. Pero va mucho más allá. Fíjese por favor que en esta animación me permito colocar los resultados, la visualización en 3D del fenómeno que estuvimos analizando. En este caso, la escala de colores da cuenta de la variación del parámetro velocidad. Fijémonos, por favor, me parece que es apenas lógico saber que en un vertedero, prácticamente nosotros vamos a tener velocidades mucho más altas al pie de esta estructura que las velocidades que se presentan acá. Entonces, esa es una de las representaciones que se puede tener a partir de la modelación numérica. Otros resultados que nosotros podemos generar son, por ejemplo, la presión. Fíjese cómo varía la presión en función de básicamente el calado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos presiones mucho más altas en el fondo de este canal y presiones relativamente bajas, ¿no es cierto? Muy cercanas a la presión atmosférica en la parte superficial. Eso nos muestra esta escala de colores. Pudimos evidenciar la trayectoria de las partículas e identificar la superficie de separación, es decir, dónde empieza a separarse el flujo para descarga superior y el flujo para descarga inferior, a partir del trazado de los vectores velocidad, del despliegue en pantalla variable vector velocidad. Fíjese acá, nosotros podemos también pedirle al programa que nos muestre, que nos grafique la trayectoria de las partículas. Y ahí también logramos identificar que evidentemente se presenta una superficie límite, llamémoslo así, en donde el flujo se va a bifurcar, ¿no es cierto? Va a empezar a fluir por aguas arriba y aguas abajo de la estructura, de la compuerta vertedero. Entonces, como podemos observar, la dinámica de fluidos computacional me permite determinar, entre otras, estas variables, ¿sí? ¿Qué investigaciones hemos estado desarrollando con la ayuda de la dinámica de fluidos computacional? Desafortunadamente para nosotros en nuestro medio no se maneja literatura que dé cuenta de cómo afecta la capacidad de descarga de un vertedero en función de algunos aspectos. Pues, en el caso más general, en la mayoría de libros de hidráulica nos dicen el coeficiente de descarga de un vertedero de esta geometría es tal, por ejemplo, el coeficiente de descarga de un vertedero tipo Krieger, de uno de pared ancha, de uno de pared delgada. Solamente consideran la geometría del vertedero. Pero tenemos que tener en cuenta que no en todos los casos vamos a tener un vertedero que no tenga contracciones. Fíjese, por ejemplo, en las centrales hidroeléctricas nosotros nos vemos forzados a emplear
este tipo de elementos que se conocen como pilas, las cuales inciden también en la capacidad de descarga de mis vertederos. Inclusive, la sumergencia de esta estructura también tiene que ver en la capacidad de descarga. Cuando nosotros tenemos acá, al pie del vertedero, un importante volumen de fluido, vamos a tener afectada nuestra capacidad de descarga. En este caso, en el video se muestra cómo interactúa el agua y con el aire. Nosotros tenemos acá esta representación nos indica el volumen de aire que tiene nuestro fluido. Notamos claramente que la parte que se encuentra en color azul oscuro no tiene interacción con el aire, es decir, no tiene casi contenido de aire. Pero al pie del vertedero, como consecuencia de la interacción con la atmósfera, se presenta una aireación del flujo. Entonces aquí podemos ver el contenido de aire que va ingresando hacia el fluido. Y en este caso ya estamos hablando de un flujo bifásico, del cual estuvo hablando mi profesor, el doctor Patricio Ortega, hace un par de semanas. Me he permitido tomar este ejemplo para traer a colación un poquito esos términos que empleó Patricio hace 2 semanas. Fíjese, por favor, cómo se puede representar la descarga, entre otras cosas. Aquí podemos calcular las velocidades, las presiones, pero también la inclusión del aire en esta estructura. Entonces, como les había indicado, desafortunadamente para nosotros, los libros que estamos acostumbrados a manejar no tienen en cuenta estas dos condiciones que también afectan a la capacidad de descarga de un vertedero. En este caso, nosotros tenemos que considerar el efecto de la contracción a partir de este coeficiente y el efecto también que tiene asociada la sumergencia. Entonces, acá se presenta una ecuación que tiene precisamente estas consideraciones. Dicho sea de paso, esta ecuación no la desarrollé yo, esta ecuación es tomada de varias investigaciones realizadas en la década del 70 más o menos por investigadores soviéticos, Morgunov y Chugaev concretamente. Entonces, esta expresión fue tomada de esas investigaciones realizadas por Morgunov y Chugaev y pues ahora lo que estamos haciendo es validar porque están difiriendo un tanto los resultados o estos coeficientes sobre todo en los resultados que estamos generando con la simulación numérica, que está siendo complementada también con la modelación física en la Universidad Politécnica Salesiana. Entonces, acá se propone una expresión para determinar precisamente la incidencia de la geometría en la capacidad de descarga. Nosotros tenemos acá la ecuación que nos permite determinar la capacidad de descarga en función de la geometría, considerando prácticamente la carga sobre el vertedero y la altura del paramento aguas arriba de esta estructura. Acá nosotros tenemos una expresión que también estamos desarrollando, la estamos ajustando para determinar el coeficiente de sumergencia, es decir, el coeficiente que va a caracterizar la, la capacidad de descarga que se ve afectada por el efecto de la presencia del agua acá. Nosotros sabemos que si tenemos agua aquí, la capacidad del vertedero también va a verse mermada. Entonces aquí están estas expresiones que estamos desarrollando y complementando. Otra de las expresiones que estamos tratando de perfeccionar un poquito es la que va a tener en cuenta el efecto de la contracción que sufre el vertedero. Si nosotros nos fijamos acá en la figura, nosotros tenemos dos elementos intermedios, tenemos dos pilas intermedias que no le permiten al vertedero tener continuidad. Entonces, el efecto que genera la contracción de la sección de flujo por la presencia de estas pilas, también estamos tratando de caracterizarlo a partir de estas ecuaciones. Y obviamente esto también estará asociado a la forma que tenemos. Nosotros podríamos tener geometrías diversas como las que tenemos acá. Otros análisis que estamos desarrollando es prácticamente la teoría para el dimensionamiento de las rápidas escalonadas. Me permito remitirme nuevamente a la presentación que hizo Patricio Ortega hace 2 semanas. Él hablaba del flujo rasante en una rápida, ¿no es cierto? En la cual pues prácticamente nosotros tratábamos de inducir el skimming flow, es decir, el flujo rasante precisamente. Pero nosotros tenemos posibilidad de dimensionar otro tipo de estructuras escalonadas en las cuales vamos a intentar de que la energía se vaya disipando en cada uno de los escalones. Fíjese ahí. Entonces, este diseño básicamente consiste en la aplicación de las fórmulas del resalto hidráulico para poder determinar la longitud del resalto y los calados conjugados, para de esa forma, digamos, contener
este fenómeno en cada uno de estos escalones. Entonces, esa es otra de las investigaciones que estamos todavía desarrollando con ayuda de la implementación de la dinámica de fluidos computacional. ¿Qué otras investigaciones se han desarrollado? Creo que en la parte inicial también de la ponencia les había indicado que se pueden simular prácticamente flujos que son muy difíciles de evidenciar o fenómenos que son muy difíciles de evidenciar en la realidad. Me gustaría que por un momento nos imaginemos que tenemos la posibilidad de evidenciar qué es lo que pasa en el interior de una válvula. Fíjese acá nosotros tenemos una válvula mariposa que se abre a 90 grados, en cuyo interior podría presentarse una presión tan baja como la presión de vapor y dar origen al fenómeno que nosotros conocemos como la cavitación, que tiene que ver con el cambio de estado del agua hacia un estado gaseoso que se manifiesta a partir del aparecimiento del desarrollo de unas burbujas de vapor, las cuales pues en sitios de mayor presión implotan, ¿no es cierto?, de forma tan súbita que el ingreso del fluido que se encuentra a su alrededor es capaz de arrancar las superficies que se encuentran en contacto. Entonces, fíjese por favor que se puede realizar este tipo de simulaciones para visualizar cuáles son los valores de la presión. Acá me he permitido colocar el, la escala que me da cuenta de los valores de la presión. Y fíjese cómo en los colores ya de celestes hacia los azules ya tenemos presiones que están por debajo de la presión atmosférica. Inclusive tenemos valores que se encuentran por debajo de la presión de vapor. Y fíjese acá cómo se va manifestando esa presión, lo que podría ser que en esta válvula se presente el fenómeno de la cavitación. Tengamos en cuenta que por lo general los fabricantes de las válvulas nos presentan estos gráficos o estas expresiones para poder calcular el sigma, el índice de cavitación, que en cualquier caso debería ser mayor el índice del sistema que el de la válvula que está ofreciendo el fabricante, para garantizar que no se vaya a desarrollar el fenómeno de la cavitación que a la postre podría generar el deterioro de estos elementos. ¿Sí? Listo. Eso es lo que tengo para compartir con ustedes en esta noche. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Con muchísimo gusto puedo responder ante sus dudas. Sobre todo me gustaría dejar claro que el proceso de simulación numérica es bastante complicado debido a la naturaleza del fluido. Es muy difícil tratar de entender el comportamiento de estos fluidos. Creo que ahí está la muestra, ¿no es cierto? Las ecuaciones de Navier-Stokes. Creo que todo el mundo, inclusive se asustaron algunos cuando vieron la complejidad de esas expresiones. Son expresiones matemáticas que tienen un importante nivel de dificultad, que obviamente las podemos resolver a mano, ¿no es cierto? Pero eso nos involucra un tiempo sumamente extenso y por eso debemos servirnos de las herramientas computacionales, en este caso de los paquetes que nos permiten realizar estas simulaciones a partir de la resolución de estas ecuaciones en una importante cantidad de volúmenes infinitesimales. No sé si tenemos alguna pregunta. Fernando, por favor, me disculpan, no sé por qué, pero mi cámara está en blanco y negro, así que no puedo salir de pantalla. Fernando va a realizar el conversatorio y las preguntas y respuestas, por favor. Perdón, un ratito, disculpe, le interrumpo un ratito, ingeniero Fernando. Patricio, está deshabilitada la opción porque yo también estoy intentando encender la cámara desde hace un buen rato y me dice que está deshabilitada la opción por el anfitrión. No sé si le puedes manipular Ya, un poquito y ya si le no, pues reviso. nos damos Ya, modos así. sí, ya le reviso. Dígame, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones por la presentación. Vamos a empezar con las preguntas. A ver si alguien se lanza ya. Y yo quiero hacer dos preguntas para un poco motivar la conversación. Creo que la más Con mucho simple gusto, claro que sí. es ¿qué modelo uso? ¿No es cierto? Y la segunda es ¿cuándo uso un modelo? Claro. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. En realidad, hay que entender de que los paquetes computacionales por lo general trabajan únicamente con los modelos RANS, los Reynolds Average Navier-Stokes, es decir, las ecuaciones promediadas de Navier-Stokes. Esto depende mucho del fenómeno que yo necesito evidenciar. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una importante incidencia de la capa límite, es necesario caracterizar precisamente el fenómeno que se produce ahí, ¿no es cierto? Donde la viscosidad es mucho más incidente. Entonces, nosotros tenemos varios modelos de turbulencia. Por ejemplo, en el caso del Flow 3D o del ANSYS, ellos trabajan con el modelo
K epsilon con el K epsilon renormalizado, el K omega, entre otros. Estos tres que les mencioné son los más habituales. ¿En qué se diferencian? El K, la variable K, es la energía cinética turbulenta. El epsilon representa la tasa de disipación de la energía cinética turbulenta. Entonces, cuando yo no necesito, por ejemplo, considerar los efectos que se producen en la capa límite, basta con utilizar el modelo K epsilon o el K epsilon renormalizado, que tiene en cuenta un poquito más en detalle las escalas estas de turbulencia. Cuando nosotros necesitamos caracterizar los fenómenos, sobre todo, por ejemplo, de las capas límite, o cuando nosotros tenemos gradientes de presión adversas, necesitamos un modelo un poco más robusto, como podría ser el modelo K omega. Omega es la tasa de disipación específica de la energía cinética turbulenta. No sé si estamos claros con esto, ingeniero Fernando. Sí, a ver, el tema es, empiezo haciendo 3D, empiezo con 1D, paso a 2D, ah, hago mis hojas de cálculo y luego hago un 2D, o directo me voy al 3D. ¿Cómo trabaja usted? Ya, en realidad, como les había indicado, la modelación 3D tiene una importante una implicación en cuanto al tema económico. Creo que no es prudente lanzarnos directo a la modelación 3D porque tenemos que entender que los costos asociados en los que tenemos que incurrir. Para poder realizar una modelación 3D necesitamos una computadora muy robusta. Entonces, una workstation puede llegar a costar por sobre los 3.000, $4.000, solamente la computadora. Tengamos en cuenta el valor de la licencia, ¿no es cierto? La licencia, recientemente coticé con Flow 3D. Más o menos cuesta 3.800 por cada mes de uso del paquete computacional. Entonces la pregunta es, ¿el proyecto que yo estoy desarrollando me va a significar, me va a entregar un recurso como para poder adquirir estos componentes, la computadora, la licencia, etcétera, etcétera? Entonces creo que en la mayoría de casos la respuesta va a ser no. Entonces, tenemos que nosotros realizar un análisis, digamos, un tanto gradual, como usted lo había propuesto. Podemos servirnos de las ecuaciones que nos permiten dar cuenta de la caracterización de algunos de los fenómenos hidráulicos. Tenemos afortunadamente mucha literatura con varias expresiones que han sido desarrolladas, sobre todo haciendo uso de la dinámica de fluidos experimental, es decir, de modelos en laboratorio. Tenemos muchas investigaciones que han sido propuestas sobre todo por el Buró de Reclamación de los Estados Unidos, por el USBR, el USAS, etcétera, etcétera, que nos permiten caracterizar de alguna forma estos fenómenos. Cuando estas expresiones son un tanto limitadas, cuando no tenemos mucha certeza respecto a la validez de los resultados que estamos generando, ya tendríamos la necesidad de involucrarnos un poquito en temas de modelación numérica, sobre todo en la 3D, porque la 2D, afortunadamente para nosotros, podemos realizarla con relativa sencillez, porque tenemos programas de uso gratuito. El propio GRAS, desarrollado por el Buró de Reclamación, pues está al alcance de todos. Usted tiene que descargárselo únicamente, aprender el funcionamiento, ver algunos criterios de convergencia del modelo y pues aplicar la teoría. Pero ya la dinámica de fluidos computacional, digamos que está un tanto limitada por los costos sobre todo. Obviamente ya se está implementando aquí en nuestro país. Cuando yo trabajé en Hidrotuapi se hicieron algunas modelaciones para tratar de entender cómo se iba a comportar, por ejemplo, el flujo el flushing, ¿no es cierto? El lavado de sedimentos, entre otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí está la respuesta, estimado ingeniero. Muy bien, muchas gracias. Melanie Benavides en el chat nos dice, excelente exposición, ingeniero, muy interesante. La primera pregunta es, ahora que estamos en el auge de la inteligencia artificial, ¿se podría alimentar a una red neuronal para poder hacer modelos más simplificados y que la IA haga modelos predictivos para que la simulación sea más rápida? Esto con el fin de que las simulaciones sean más rápidas. ¿Qué le parece? Ya. Muchísimas gracias. Bueno, Melanie es mi alumna en la asignatura de obras hidráulicas en la Universidad Politécnica Salesiana. Le agradezco por su presencia. En realidad, digamos que últimamente ya está habiendo una interacción entre lo que genera la inteligencia artificial con estos paquetes computacionales. No necesariamente orientados a los fines que está proponiendo Melanie, pero sí con la finalidad de simplificar algunas cosas. Me gustaría traer a colación la existencia de paquetes computacionales de uso gratuito. Nosotros tenemos, por ejemplo, el programa OpenFOAM. Ya, ese es un programa que hace exactamente lo mismo que el
Flow 3D, ese es de uso gratuito, no tiene licencia, usted solamente, bueno, tiene algunas limitaciones, aunque bueno, entiendo que ya están tratando de solventarlas. La principal limitación es de que no corría en Windows. Entiendo que ya se está implementando también para Windows. Ese, necesariamente usted necesitaba tener Linux u otro sistema operativo. Entonces, bueno, eso entiendo que está siendo solventado, pero para utilizar el programa OpenFOAM, usted necesita conocer al menos lo básico de programación, porque usted va a tener que darle instrucciones utilizando un lenguaje de programación. Entonces, afortunadamente para nosotros ya tenemos algunas herramientas. La que yo he utilizado concretamente es el DeepSeek, que es un símil del ChatGPT, el que me permite de alguna forma ir desarrollando algoritmos que pueden ser implementados en estos programas. Entonces, ya existe la posibilidad de que interactúe la inteligencia artificial con estos programas. Repito, no necesariamente con los fines que está indicando Melanie, pero sí para simplificarnos de alguna forma el proceso de uso y entendimiento de estos programas. De acuerdo, hay una segunda pregunta de Melanie. Dice, ¿cómo elegimos el dimensionamiento de la malla? Obviamente, entre más pequeño el espacio mallado, más preciso va a ser la simulación, pero ¿cómo lograr un equilibrio y cómo saber cuántos recursos destinar a cada proyecto? Ya, ok, muchísimas gracias. Esa pregunta también es bastante interesante. Primero hay que entender algo. Tenemos ecuaciones que nos permiten a priori ir determinando algunas variables, ¿no es cierto? Por ejemplo, se me ocurre el análisis del flujo en un aliviadero de excedentes. Tenemos algunas expresiones, algunos métodos que nos permiten identificar los calados, las velocidades en estas estructuras. Entonces, yo podría servirme de esos métodos que están plasmados en la literatura para, por ejemplo, determinar el calado aproximado que va a presentarse en esta estructura. Entonces, en función de eso, ir determinando el tamaño de la malla. ¿Por qué razón? Porque, digamos, me voy a inventar que en el aliviadero de excedentes voy a tener un tramo en el calado va a ser, por poner un ejemplo, 30 centímetros. No me conviene tener un mallado de 60 centímetros porque no voy a poder caracterizar adecuadamente el fenómeno. Entonces, necesariamente debo tener un mallado que se asemeje a esas condiciones que están siendo predichas, ¿no es cierto? Con antelación a partir del uso de las ecuaciones. Entonces, esa es una de las herramientas que particularmente yo utilizo para definir el tamaño de la malla. Estimo cuál podrá ser el valor de la variable que a mí me interesa y en función de eso determino el tamaño de la malla. ¿Por qué razón? Porque tiene que haber un adecuado balance, ¿no es cierto? No debemos hacer mallas demasiado pequeñas porque el costo computacional se va a incrementar. La computadora va a ser mucho más exigida, el tiempo de simulación va a ser mucho más extenso y a lo mejor en una consultoría de 2 o 3 meses no termina la simulación. Entonces son varios criterios con los que yo debo jugar. El primero, hacer uso de las ecuaciones disponibles en la literatura para más o menos estimar cuáles son los valores de algunas de las variables y en función de eso tomar esa decisión de cuán pequeña podría ser. De cuán grande, pues también tenemos que analizar el grado de detalle que yo necesito evidenciar. Obviamente esto también está asociado a un análisis de dependencia de malla porque no se trata de solamente definir el tamaño de malla que a mí se me ocurrió y empezar a entender o a adoptar como válidos los resultados que tengo. Tengo que hacer una simulación con otro tamaño de malla y ver cómo varían esos resultados. Y en función de eso hacer el análisis, repito, de dependencia del tamaño de malla. Entonces son varias cuestiones, varios aspectos que yo debo considerar para definir estos tamaños. De acuerdo. A ver, no sé si alguien más va a hacer una pregunta. Luis Fernando. Carlos, Fernando Jara les saluda, buenas noches. Quería conocer fue su experiencia en el tema de la modelación de sedimentos en la limpieza o simulación del flushing de sedimentos de Toachi Pilatón. Específicamente, aproximadamente qué tiempo le tomó ese análisis, tanto de depositación de sedimentos como también el de flushing de sedimentos con operación de las compuertas. Es decir, cuánto dura aproximadamente una corrida y las limitaciones que tenía para pues resolver o tratar de simular todo el embalse o solamente parcialmente el embalse. No sé si nos puede explicar un poquito sobre este tema. Claro, buenas noches, estimado ingeniero. Es grato para mí dirigirme a usted, saludarle. Para quienes no conocen, pues él es mi profesor, uno de mis profesores
de la maestría de Ingeniería Hidráulica en la Escuela Politécnica Nacional, a quien pues le tengo un altísimo grado de aprecio. Muchísimas gracias por esa atención y por la pregunta. A ver, en realidad cuando nosotros tuvimos oportunidad de parentos, nos encontramos con algunas limitaciones, sobre todo respecto al dominio computacional, porque nos dimos cuenta de que para producir prácticamente tuvimos que realizar una modelación desde la cola del embalse, porque sabemos que en la cola del embalse se van a depositar los sedimentos de gran tamaño y los más finos, digamos, van a poder llegar inclusive al paramento aguas arriba de la presa. Entonces, pero bueno, de eso nos dimos cuenta cuando estábamos realizando. La modelación que yo tuve oportunidad de realizar se ejecutó considerando un dominio computacional que comprendía desde, bueno, hablemos desde aguas abajo, desde la compuerta del desagüe de fondo hasta unos 200 o 350 metros aguas arriba de la ataguía, que era parte de la obra de desvío. Entonces, obviamente nosotros realizamos esa modelación numérica con esa premisa, llamémoslo así, de que no teníamos demasiado tiempo para la simulación y tampoco teníamos una computadora muy robusta. Entonces, tomamos la decisión de modelar ese pequeño dominio computacional. Me parece que la presa Toachi, si no estoy mal, tiene una longitud de 120 metros, me parece, bueno, no recuerdo, pero es bastante ancha. Hablemos de que en dirección del río nosotros habríamos simulado unos 600 metros, ¿ya? Y obviamente por toda la profundidad del embalse, que era de aproximadamente 70 metros. Entonces es un volumen importante. Una simulación de este tipo, considerando que ya no solamente vamos a tener en cuenta los efectos del fluido como tal, sino la interacción ya con partículas sólidas, la simulación es mucho más complicada, involucra el uso de ecuaciones adicionales, para tener en cuenta la frontera de movimiento de estos elementos. Entonces, cada una de las simulaciones nos tomó aproximadamente entre 3 y 4 semanas, hablando ya de computadoras bastante robustas, ¿no es cierto? Me parece que teníamos, si no estoy mal, 64 núcleos. Entonces, en cuanto al tiempo de simulación, era bastante extenso. Me parece que nos tomó entre 3 y 4 semanas. Y obviamente con un mallado no tan grande, llamémoslo así. ¿Cuál fue la complejidad de este? Realmente el programa no tiene la capacidad de eh, analizar las condiciones reales que se presentan con el sedimento. El programa lo que hace es considerar el sedimento totalmente suelto, es decir, sin tener en cuenta el efecto de la cohesión de las partículas. Tengamos en cuenta de que cuando tenemos acumulación de sedimentos en el embalse, nosotros podremos llegar a tener un fenómeno que se conoce como el atarquinamiento, es decir, la formación, digamos, de corazas a partir de la acumulación de estos sedimentos. Entonces, el programa no tiene la capacidad, o al menos la versión que yo manejé hasta ese entonces, no tenía la capacidad de analizar esto. El programa consideraba que estos sedimentos estaban totalmente sueltos, es decir, no tenían cohesión y el umbral de movimiento pues era totalmente diferente a lo que se presentaba, digamos, en condiciones reales. Entonces, eso es lo que le puedo comentar, estimado ingeniero, respecto a la experiencia que tuve al modelar este fenómeno. Gracias. Gracias, Fernando. Remigio quería preguntar. Muy buenas noches con todos. Seguramente les va a causar, no sé si decir temblor a muchos de los jóvenes a hablar, que yo hable, digamos, de las ecuaciones de Navier-Stokes hace, qué sé yo, cuando aprendí esas ecuaciones hace 50 años y pico. Y claro, obviamente las ecuaciones fundamentales no han cambiado. Es decir, la misma ecuación de Navier-Stokes que aprendió el ingeniero Boorkes es la misma que yo aprendí de, de labios y sabiduría del ingeniero Marcelo Hidalgo. Y obviamente los métodos computacionales que utilizábamos en nuestra época. Ustedes se recordarán, y ahí está Gustavo, que seguramente se va a reír, que aprendimos con tarjetas. Yo creo que la gente actual ya ni siquiera sabe lo que significa eso de las tarjetas. ¿Qué será? Qué viejos esos profesores.
Y realmente llegar de esa época de tarjetas en donde teníamos que estar haciendo cola para imprimir, para, no, para perforar las tarjetas que eran más o menos de unos 12 centímetros por 6 centímetros y después hacer la cola en el centro de cómputo para que, por Dios, el señor del centro de cómputo nos dé haciendo correr el modelo, a llegar a la época en la cual, fíjense ustedes, estoy en mi casa, casi durmiéndome, y de pronto estoy viéndoles a ustedes a 1000 kilómetros de distancia y aprendiendo algo que seguramente ustedes también consideran como nuevo y que para mí en esa época era terriblemente complejo, sobre todo en cuanto a las soluciones. Bueno, tengo, ¿cómo les puedo decir? No quiero alargarme. Tengo el gusto inmenso de haber resuelto las ecuaciones de Navier-Stokes, pero ustedes recordarán haciéndole con Fortran, con las tarjetas. Obviamente, hablar del tiempo de computación en esa época era esperar un día hasta que nos encuentren 100 hojas de resultados, ¿verdad? Y que ahora ustedes puedan correr en su casa este, un modelo en Rusia, en los Estados Unidos, en su casa, en cuestión de segundos. O sea, y yo creo que en esa época decíamos nosotros, Dios mío, qué rápido esta computadora. Y resulta que ahora un programa que corre en nanósimos de segundo, se asustan y dicen, qué lenta esa computadora. Yo creo que eso es muy cierto. Si ustedes se ponen a evaluar el desarrollo informático en los últimos 40, 50 años, es eso, de nosotros hacer correr un programa toda la noche a que ahora tengan un resultado en un segundo, en menos de un segundo, ¿sí o no? Y programas enteramente complejos de los que yo estoy admirado que manejan tan extraordinariamente bien ustedes y me siento muy contento. Pero a lo que voy y rapidito es el hecho de que me asusta este cambio de tecnología en 40 años, desde una semana corriendo un modelo a correr 100 modelos en un nanosegundo. Y si ustedes me dicen que estoy exagerando, no es exageración. Es la realidad y ustedes están frente hacia realidad, gente joven, y yo creo que ustedes son el futuro para el desarrollo. Yo, cuando yo resolví mi tesis de pregrado, eran las ecuaciones de Navier-Stokes. No les doy el desarrollo porque fue hace 40 años y pico, pero sí me acuerdo que era el desarrollo de la capa límite en un tubo corto, entrada de un tubo corto. Y seguramente, no sé si todos me entiendan, pero es la salida de un tubo en el cual se va formando la capa límite laminar y después de una cierta distancia se desarrolla la capa límite turbulenta. Y de ahí poco a poco se va desarrollando el flujo hasta que más o menos se hace relativamente uniforme a la salida a una cierta distancia. No me acuerdo los detalles, así que mil disculpas por ese lapso. Sin embargo, la pregunta que quería hacerle al ingeniero Borges es, en ese caso, si es que me he llegado a entender cuál era el desarrollo de la capa límite en un tubo corto, ¿cómo define usted o cómo definiría usted el límite de la capa límite laminar y cómo sería el cambio a la capa límite turbulenta una cierta distancia atrás, más abajo? Porque eso no se sabe, digamos, ¿no es cierto? Disculpen si es que Ya. es una pregunta tonta, pero al menos me ha hecho recordar las épocas de Fortran, las épocas de BASIC y no las épocas actuales de mi computadora frente a mi cara. Le felicito de todo corazón. Realmente yo creo que yo también he manejado programas complejos, pero inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas que hay actualmente que ya creo que a nosotros los viejitos nos está asustando, pero que nos fascina, sobre todo porque la gente nueva es capaz de hacer tantas cosas en tan poco tiempo y están asustados como nosotros en la época en la cual teníamos que correr un modelo en una semana para una corrida. Así que de ahí les pongo en perspectiva. Felicitaciones nuevamente a Patricio y Fernando por esta gran oportunidad y a usted, Carlos, le felicito de todo corazón por realmente una excelente conferencia. Para mí, al menos, excelente, a pesar de que las ecuaciones de Navier-Stokes hasta ahora no les entiendo. Gracias mil. Muchísimas gracias. Sí, en realidad creo que la mayoría
de quienes, de profesionales que al menos conocemos las ecuaciones, tenemos un sentimiento similar. Hay algunas cosas que parecen, en definitiva, que fueran de otro mundo, pero bueno, ya si nos metemos un poquito en el tema de la matemática superior, podemos desarrollar. Y qué chévere que desde hace mucho tiempo ya usted haya implementado la resolución de las ecuaciones. Respondiendo a la pregunta de lo que tiene que ver con capa límite, ¿cómo lo haría yo? Tenemos algunos criterios que nos permiten establecer cuál va a ser, digamos, el espesor de la capa límite. Uno de los primeros que se me viene a la mente es que prácticamente cuando nosotros tenemos el gradiente de velocidades en el interior de un tubo, llamémoslo así, sabemos que tenemos en el centro del tubo el mayor valor del vector velocidad. Y prácticamente la velocidad tiende a ser cero, bueno, tiende a ser cero en los contornos, ¿no es cierto? Y sabemos que en teoría la capa límite se presenta hasta cuando se ha alcanzado, digamos, el 99% del valor de la velocidad. Entonces, ahí se debería implementar un proceso, llamemos, de prueba y error, de determinar analíticamente cuál podría ser el valor del espesor de la capa límite y en función de eso realizar un mallado en el contorno. Ahora, es sumamente eh, ¿qué le digo? Necesitamos ser sumamente cuidadosos, porque si nosotros pretendemos modelar el espesor de la capa límite o tomar ese valor como el patrón para generar todos los subdominios, todos los volúmenes de control, vamos a entrar en un gasto computacional exageradamente grande, porque el espesor de la capa límite es muy pequeño en la mayoría de los casos. Ahora, lo que se debe hacer en ese caso es hacer una transición de mallado. Es decir, generar elementos muy pero muy pequeños, tan pequeños como el espesor de la capa límite en el contorno, e ir incrementando gradualmente los tamaños de la malla hasta un tamaño mucho más adecuado. Entonces, esa es la forma en la que yo resolvería ese tipo de problemas, para identificar y poder caracterizar plenamente los fenómenos que se generan ahí en la capa límite. Tengamos en cuenta que ahí son mucho más incidentes los efectos de la viscosidad del fluido. No sé si le entendí bien la pregunta, si por ahí tenía que ir enfocada la respuesta, ingeniero. Sí, me parece excelente, gracias Carlos. Ah, imagínense, son casi 50 años, así que si es que si me dice cómo es lo que usted simuló, le voy a decir, va a tener que ir a revisar mi tesis en la Biblioteca General, pero como es hace 50 años, posiblemente esa ya está en el archivo muerto, o seguramente ya le quemaron, hicieron alguna chamiza, no sé qué habrá pasado con la tesis, así que, pero como le digo, tuve la gratísima oportunidad, no, No, seguramente ojalá no me muchos hayan de hecho. ustedes no se acordarán del doctor Carlos Quevedo. Él fue mi director de tesis y creo que para él también, a pesar de que fue un doctor que obtuvo su doctorado en la Universidad de Iowa, donde yo obtuve mi maestría, este, fue también para él un desafío. ¿Por qué? Porque nunca o muy pocas personas, si ustedes revisan la bibliografía de las ecuaciones de Navier-Stokes, habían topado siquiera el tratar de analizar esas ecuaciones. Y a mí, por aprender métodos numéricos, se me ocurrió hacer esa tesis, así que solamente me alegro mucho. La respuesta para mí es adecuada porque, como le digo, yo sé que el desarrollo de la capa límite comienza desde cero, por decir así, y a medida que el flujo se va avanzando aguas abajo, obviamente se va desarrollando primero la capa límite laminar y después y después la turbulenta. Hasta cuando, como dice usted, el 99% de la velocidad se hace uniforme, pues, y obviamente la capa límite también ya llega a su límite. Entonces, le agradezco infinito por su respuesta y como digo, más bien es una anécdota de, de hace, de tiempo. Gracias mil. Gracias, Remigio. Gracias a Hay una usted. pregunta de Giovanna Matabay en el chat. Dice, ingeniero, buenas noches, muchas felicitaciones, excelente presentación. Mi pregunta es, ¿hay forma de validar una simulación de CFD para garantizar su precisión? Y adicional, ¿podría la inteligencia artificial intervenir en la optimización de simulación de fluidos? Yo quiero aprovechar esta pregunta además para preguntar, ¿cómo calibro el modelo? Ya, perfecto, justo eso era lo que quería indicar. Yo les había indicado que necesitamos calibrar el modelo. ¿Qué es la calibración? ¿En qué consiste la calibración? En comparar los resultados que está generando el programa con los resultados que yo puedo medirlos de alguna forma, ¿ya? Diga usted un calado, una velocidad, una presión, etcétera, etcétera.
Entonces, así se calibra un modelo. Esa es la forma más adecuada para determinar la precisión de un modelo. Estamos conscientes de que no en todos los casos se van a poder realizar mediciones, ¿no es cierto? Digamos que tengo una estructura que aún no está construida. Estoy implementando la dinámica de fluidos computacional para dimensionar una presa. ¿Dónde mido esas variables si la presa aún no está construida? Tengo nuevamente que remitirme a la literatura, a las ecuaciones, en la mayoría de los casos empíricas que se han generado, para poder caracterizar o para poder determinar el valor de alguna variable. Entonces, insisto, la forma más adecuada de determinar la validez de los resultados de un modelo numérico es medir, comparar los resultados que estoy generando con el modelo con algo que yo pueda medir. Y si no puedo medir, al menos poder estimar, poder determinarlo. Respecto a la parte de la inteligencia artificial, me sorprende que sigamos ahondando en esto. Recordemos que la inteligencia artificial es una herramienta bastante útil. Sí, por supuesto, es muy útil, pero desafortunadamente no tiene capacidad de análisis, no tiene capacidad de discernir entre lo uno y lo otro. Entonces, digamos, las ventajas que hoy por hoy tiene la inteligencia artificial en este tipo de modelos. Porque, repito, somos nosotros los humanos los únicos que tenemos capacidad de discernir, de analizar lo que estamos introduciendo y los resultados que nos va entregando. Entonces, yo considero que difícilmente la inteligencia artificial puede llegar a reemplazarnos a los humanos en eso específicamente. Tal vez en otras cosas sí, pero a mí me cuesta pensar, al menos en esta instancia, que la inteligencia artificial pueda ser ya integrada en este tipo de soluciones, al menos de la forma que lo está proponiendo Giovanna. Fernando tiene una pregunta. Sí, permítame tal vez ahí ayudar en algo con una experiencia que es reciente y que se trata de una obra construida en la cual pues realizamos una simulación utilizando pues los modelos numéricos para tratar de resolver esta obra porque lamentablemente se trata de una bocatoma de una central hidroeléctrica, no puedo decir el nombre porque pesa sobre mí un asunto de confidencialidad, pero evidentemente resulta que al examinar la memoria de diseño, la bocatoma estaba perfectamente construida, o sea, estaba perfectamente diseñada, es decir, tenía todos los parámetros de Gordon. Se habían hecho simulaciones de ahí con un modelo unidimensional. El modelo unidimensional entregaba resultados correctos, pero la verdad es que cuando venía y funcionaba en el río ya propiamente, no llegaba a captar el caudal de diseño. Y las pérdidas sobrepasaban más o menos $500,000 por año. Es decir, esas son las afectaciones por unos cuantos litros sobre segundo que no logran ingresar a través de una captación. Entonces, fue prudente el empezar a hacer una serie de chequeos, tal como usted supone, pues empezar por un modelo unidimensional, después tratar de entender el problema, ver dónde se forman las secciones de control y a la final empezar a tomar datos para la calibración del modelo. En este caso, la gran ventaja fue que disponíamos del prototipo, es decir, podíamos comparar y calibrar todo el tema de rugosidades y todo el tema de pérdidas en rejillas y todo el funcionamiento de con puertas radiales, de la SUD, de todo ese tipo de cosas. Pero resultó un éxito porque, bueno, pues a la final se notó que el problema se resolvía con un recrecimiento de algunas obras y desde luego ese recrecimiento se dio a cabo, empezó a funcionar y obviamente creo que alrededor de unos N años después de haber empezado a funcionar la central, por primera vez se alcanzó el caudal de diseño. Es decir, este es un asunto que sí vale la pena eh, comentarles, porque obviamente en el tema del diseño uno no tiene que confiar mucho en las simplificaciones que le pueden ofrecer las fórmulas tradicionales, ni tampoco los resultados de los modelos unidimensionales que desde luego son una gran ventaja frente a lo que no teníamos antes, pero evidentemente creo que pesa mucho ahí la experiencia de la gente y el ser bastante conservador.
igual punto también tuvimos ahí en otro tema que está relacionada con la interconexión de molino y sopladora, o sea, de las dos centrales, yo diría casi casi las más grandes del país, en las cuales se hizo un modelo hidráulico en la Escuela Politécnica Nacional. Por la parte nuestra, en Caminosca, nosotros hicimos todo el cálculo teórico y también un modelo unidimensional. Y posteriormente, pues se hizo la calibración también, más bien dicho, una calibración del modelo hidráulico con un modelo tridimensional con el Flow 3D. Y a la final tuve la oportunidad de repetir ese proceso ya en el prototipo en funcionamiento cuando se realizó la interconexión de molino, que tiene 1 millón de kilovatios, y también sopladora, que tiene 487 megavatios, perdón, es decir, estamos hablando de megavatios, o sea, 1075 megavatios del Paute y 487 del sopladora. Y los resultados fueron algo parecidos, más bien a los del modelo unidimensional y algo parecidos más bien a los del modelo de la Politécnica, pero no calibraron muy bien con el modelo tridimensional. Es decir, eso fue algo que nos llamó un poquito la atención. Y claro, ya mirando el tema y analizando un poquito más a detalle, lo que resultaba es que como las obras eran subterráneas, pues la rugosidad de las paredes, porque era roca con hormigón lanzado, era tan alta que cambiándole absolutamente todos los parámetros ahí de rugosidad ahí en las paredes, pues logramos en definitiva tener un mejor comportamiento del modelo tridimensional y prácticamente acercar el modelo tridimensional al prototipo. Es decir, eso es lo que podría decir ahí como experiencia muy clara de ese tipo de uso de modelos en dos proyectos en los cuales hemos podido, ahí al revés, es decir, simular en definitiva el, el modelo tridimensional con el prototipo en este caso. Estas dos experiencias son las que les podría comentar ahí en el tema. No he tenido oportunidad de ir al contrario, es decir, primero hacerlo en el modelo tridimensional y después ver qué tan bien he podido acertar en la construcción ya del prototipo. Eso es lo que les podría indicar. Muchas gracias, Fernando. No sé si Muchas Carlos gracias. quiere Y yo comentar. quisiera complementar algo ahí de lo que decía el ingeniero Luis Fernando Jara. Sí, efectivamente, eso simplifica muchísimo cuando ya tenemos el prototipo, porque como él lo manifestaba, se puede hacer una medición directa para poder calibrar de mejor manera, porque inclusive el tema de lo que se refería el ingeniero, la rugosidad también podríamos decir que es un tanto arbitraria, porque lo que está reportado en la literatura no necesariamente va a ser alcanzado el momento que nosotros implementamos ya en obra. Entonces, sí, esos son aspectos que simplifican un poco el proceso de calibración, pero, y bueno, qué fortuna poder tener eso, porque inclusive se pueden hacer modelos físicos a escala y utilizar algunos de los criterios de similitud, ¿no es cierto?, para tratar de calibrarlo uno con lo otro. Pero cuando ya no tenemos eso, ahí se vuelve un poquito más complicada la situación y ahí sí no tenemos más remedio que remitirnos a la literatura y al uso de las expresiones para determinar algunas variables. Muy bien. Mateo Cabrera le pregunta en el chat, ¿qué tan útil es la simulación CFD para predecir zonas de inundación urbana durante eventos extremos de lluvia? ¿Y qué nivel de detalle debe tener el modelo del terreno y del sistema de drenaje para obtener resultados confiables? Ya, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, en realidad un modelo, o al menos digamos los bidimensionales están muy bien desarrollados, son bastante adecuadas las representaciones que realiza. Me voy a remitir a un caso concreto que desarrollamos hace 2 años aproximadamente. Se elaboró un modelo bidimensional para simular los problemas que se presentaron en la quebrada Caupicho, ya, en el sur de la ciudad donde prácticamente tuvimos oportunidad de acceder a los registros fotográficos de hasta dónde llegó la cota de inundación en esos eventos. Entonces, eso nos permitió realizar una calibración adecuada, sobre todo respecto a la rugosidad del cauce. Tenemos varios métodos para determinar esa rugosidad, por ejemplo, el método de Cowan, en el que intervienen varios
de varias de las variables que se pueden tener en cuenta en cuanto a la geometría, a la trayectoria en planta, etcétera, etcétera. Entonces, me puedo permitir aseverar de que tienen un adecuado nivel de detalle siempre y cuando usted pueda caracterizar adecuadamente las condiciones reales que se presentan en el terreno, caracterizar adecuadamente sobre todo la rugosidad, ¿ya? Y las estructuras de lo que hacía alusión usted hace unos instantes. Había una sección embaulada en esa quebrada, ¿no es cierto? Que básicamente eso impedía que el flujo ingrese o se mueva en condiciones habituales. Entonces, al caracterizar adecuadamente eso, ¿a qué me refiero? Con suficiente nivel de detalle respecto a la geometría, al ancho, a la intervención. ¿Se acuerdan que yo les mencioné respecto a las pilas? Ese tipo de fenómenos también pueden ser implementados en cualquiera de... Bueno, he trabajado con dos paquetes computacionales, con GRAS y con IBER, y los dos tienen herramientas que nos permiten caracterizar ese tipo de geometrías, pero desafortunadamente no están, digamos, muy a la vista. Es un poquito complicado acceder a esas herramientas y lo más complicado, poder entender qué es lo que me pide el programa para caracterizar adecuadamente estos elementos. Entonces, ¿se puede confiar en esos resultados? Sí, siempre y cuando hay algún instrumento como para poder calibrar. Se puede simular, digamos, el flujo en condiciones normales, se puede hacer un aforo, se puede medir un calado y ver qué tan representativo es lo uno con lo otro, no de un evento extremo. Y luego sí, cuando he calibrado el modelo en condiciones habituales, llamémoslo así, simular un evento extraordinario y fiarme de lo que el programa me puede entregar, pero habiendo hecho previamente una calibración. Gracias, Carlos. Nos hacen otra pregunta, Paulina Suárez. Ella nos dice, en relación con el mallado, algunos paquetes computacionales implementa tanto mallados estructurados como no estructurados. Se sabe que los no estructurados se adaptan mejor a geometrías complejas. Sin embargo, ¿considera usted que este tipo de mallado puede generar resultados menos fiables en ciertas condiciones como cambios bruscos de geometría? Ya. Ok. Muchas gracias, estimado Paul y compañera de la Universidad Politécnica Salesiana. Me gustaría primero empezar aclarando qué es un mallado estructurado y un mallado no estructurado. Las mallas, como ya les decía, o los elementos de mallado son los subdominios computacionales de esos pequeños bloquecitos. Creo que todo el mundo ha jugado alguna vez con el cubo Rubik, ¿sí? Con este cubito que es para irle formando las caritas con diferentes colores, ¿ya? Eso es un mallado estructurado, en el cual prácticamente las dimensiones de este elemento en 3D coinciden. Son geometrías regulares, son rectangulares, son cuadradas, son, bueno, en realidad cubos perfectos, llamémoslo así, cubos perfectos. Eso es un mallado estructurado, prácticamente con sus caras paralelas. Los mallados no estructurados no tienen la misma estructurados, por esa particularidad se adaptan mejor a las geometrías complejas, por ejemplo, al terreno natural. Estos mallados en realidad tienen un poquito, bueno, cuando uno realiza un mallado en este sentido, la simulación se vuelve un poquito más complicada, ¿no es cierto? Un poquito más demorada, porque tiene en cuenta precisamente la variación de los vectores velocidad en cuanto a a la dirección de estas caras, ¿sí? Desafortunadamente, por ejemplo, en el Flow 3D no tenemos nosotros oportunidad de hacer un mallado no estructurado, es decir, en Flow nosotros hacemos un mallado con cubos, con caras paralelas. ¿Ya? Entonces, en realidad, el mallado estructurado podría tener algunas limitaciones en cuanto a la precisión. El estructurado, ¿por qué razón? Porque en el estructurado, perdón, es muy adecuado, sobre todo cuando tenemos direcciones del flujo perpendiculares a esas caras. Cuando ya tenemos componentes transversales, ahí el mallado estructurado, el estructurado pierde precisión. Entonces, me atrevería a decir que el mallado no estructurado no tiene esas limitaciones, sino más bien es el estructurado. Pero no se trata de una limitación exageradamente grande, porque me voy a remitir al caso de lo que yo les había indicado de la capa límite. Si yo mallo adecuadamente, adapto esa geometría de subdominios de forma adecuada para que las caras coincidan con los de los elementos más grandes, puedo solventar ese problema. Entonces, en resumen, el estructurado es el que podría tener algún nivel de imprecisión, sí, pero yo puedo solventarlo realizando
un atado mallado, siguiendo estos. Incidan las caras, la mayoría de ellas de los elementos más grandes con los elementos más pequeños. Muchísimas gracias, Pauli, por su gentil atención y por su pregunta. Gracias, Carlos. Alejandro López le pregunta, hace poco fui parte de una consultoría, realizamos una batimetría en un tramo de un oleoducto subacuático para verificar si hubo modificaciones significativas en el lecho por procesos de erosión o sedimentación entre un año y el otro. ¿Es posible usar CFD acoplado con modelos de transporte de sedimentos para simular este tipo de evolución morfológica del fondo y predecir zonas de posible socavación crítica que pueda comprometer la estabilidad del oleoducto a mediano plazo? Sí, muchísimas gracias, Alejandro, por esa pregunta. Sí, en definitiva, la respuesta es sí, porque hay algunos paquetes computacionales. Hablemos desde los más sencillos de utilizar, el GEC-RAS, que ya tiene incorporado un motor de solución considerando el transporte de sedimentos. Y básicamente lo que se hace ahí es identificar las zonas donde los vectores velocidad son más importantes que podrían generar el movimiento, romper el umbral de movimiento de las partículas sólidas. Pero hay que decir que todos estos paquetes, estos modelos tienen sus limitaciones. Ya me permití indicar algo respecto a la experiencia que yo tuve al simular los sedimentos. Tengamos en cuenta de que esas limitaciones no permiten caracterizar fehacientemente la realidad de los sedimentos. En otras palabras, el programa, el Flow 3D, que es con el que yo he trabajado y sigo trabajando afortunadamente, no considera el efecto de la cohesión de las partículas. Entonces, nos da una representación que es válida, por supuesto, pero no 100% de la realidad en cuanto a los sedimentos, porque repito, los sedimentos en mayor o en menor grado van a tener cohesión. Y eso desafortunadamente, al menos yo no he logrado caracterizar. Sigo intentando, sigo modelando para ver cómo caracterizar eso, en el entendido de que esta cohesión va a impedir que estas partículas se separen, ¿no es cierto? Entonces, se puede hacer, claro, nos sirven los resultados que podemos generar. Por supuesto, hay que tener en cuenta esa condición de que no es una por su gentil pregunta. No sé si está clara la respuesta. Podemos ahondar un poquito más si es necesario. No sé si Alejandro tiene algún comentario. Bueno, mientras tanto, yo aprovecho para hacer mi última pregunta. El tema es, ¿qué pasa con el Flow 3D y un flujo de tres fases? ¿Funciona? Porque hablamos de que el LAJAR Sí, puede ser modelado en el Flow 3D. En mi experiencia, yo me he alejado del Flow 3D cuando tengo flujo en masa. E incluso mis primeros experimentos, digamos, numéricos con el GRAS 6.0, no tengo ahí unos resultados bonitos, digamos, todavía. Entonces, ¿cómo le ha ido a usted con el Flow 3D y el flujo en ya. masa? A ver, honestamente tengo que decir, yo no he trabajado con flujos trifásicos. Todavía no he tenido oportunidad de trabajar con flujos trifásicos. He trabajado con dos fases, ¿no es cierto? La fase sólida, la fase líquida cuando modelamos sedimentos y la fase de aire y la fase líquida cuando modelamos descargas, por ejemplo, en los aliviaderos. Entonces, no puedo aportar, digamos, desde mi experiencia porque no la he tenido en este caso. Lo que podría hacer es, digamos, ir adaptando algunas de las particularidades que podrían tener estos fluidos, que ya en algunas oportunidades podrían ser inclusive no newtonianos, ¿no es cierto? Entonces, ahí esas condiciones empiezan a cambiar. Entonces, se podría, con la finalidad de ir generando resultados satisfactorios, pero insisto, yo no he tenido oportunidad de hacerlo. Se me ocurre ahorita que a lo mejor podríamos utilizar varios de los motores de cálculo integrados entre sí e ir adaptando, digamos, las soluciones a lo que se pueda evidenciar o a lo que se pueda estimar. Yo considero que sí se puede tener una representación adecuada de un flujo trifásico, pero con limitaciones y sabiendo manejar adecuadamente. Para eso tenemos que dominar todos los conceptos, ¿no es cierto? Partiendo desde la viscosidad, ya las tensiones inclusive y bueno, otro tipo de propiedades físicas. Ahí sí le voy a quedar debiendo la respuesta porque desafortunadamente no he podido simular todavía eso.
Bueno, le comento de mi poca experiencia, hay que alejarse de la hidráulica, ya no es hidráulica. O sea, ya no es agua con sedimento que está transportado por el flujo de agua. Es más bien un flujo de sedimentos, de roca, que tiene un contenido de agua. Entonces, allá no hablamos de caudales, hablamos de volúmenes Mm, y la calibración es otra cosa. Es decir, me puede dar unas olas de 10 metros de alto, velocidades de 30 metros por segundo. Entonces, sí, sí es un campo que tenemos que empezar a tomarle con otro intensidad, ¿no es cierto? Así como lo hemos hecho con los dos fases o digamos solo con agua. Ese es mi comentario. muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, creo que hemos por ahora terminado la reunión. No sé si nuestro anfitrión nos ayuda con el cierre de la conferencia. Gracias, Carlos, y gracias a todos por este Encantado excelente que sí, conversatorio. lamentablemente en oscuras porque no pude nunca solucionar el tema de la cámara. Bueno, Carlos, realmente tu charla magnífica, muy profesional. Muchísimas gracias por este tiempo dedicado al aprendizaje de la ingeniería civil y particularmente de la hidráulica. Siempre es un gusto tenerte como amigo y como profesional desde hace algunos años atrás. E indudablemente a todos los colegas, agradecerles por la presencia. Raúl, te veo a los años. Tú no me ves lamentablemente, pero Raúl Beltrán, qué gusto el verte. Lo mismo Fernando, Gustavo, Remigio, Félix Vaca, como siempre. Así no sea hidráulico, siempre nos acompaña y desde luego a ti, Fernando. Muchísimas gracias a todos los jóvenes, también estudiantes de Carlos que se han unido. Realmente tienen un profesional de brillante valía y consecuentemente tienen que sacarle el jugo para que aprovechen en su vida profesional. Invitarles también que de aquí a 7 días tenemos una nueva charla y obviamente decirles también que todas estas charlas se quedan grabadas y están subidas en la red del canal de YouTube de JICA EPN. Muy gentiles, disfruten el fin de semana, festejen muy bien con sus esposas y madres este domingo, que es el Día de la Madre, y la pasen chévere. Así que felicidades a todos y un buen fin de semana. Muy gentiles por todo. Muchas Muchas gracias, gracias, Luis. siempre será un Saludos, gusto. Felicidades a muchas todos. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Carlos, por sus palabras. Un abrazo a todos. Muchas Felicidades. gracias. Una excelente Gracias, noche. Muchas Remigio, gracias a todos. Fernando. Chao, chao. Gracias por la Cuídense invitación. mucho. Hasta Hasta luego. luego. Chao, chao.